Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Palabras extraídas del video refutando objeciones contra la doctrina de la Trinidad del señor Luis Carlos Reyes, el cual puede encontrar en YouTube, Internet. Estoy completamente de acuerdo con esa opinión. Cito: es verdad que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Algunos suponen que es una creencia inventada por los cristianos en el IV siglo, pues la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero la Trinidad es una creencia basada en la Biblia. El suponer que sólo las palabras que se encuentran en la Biblia presentan conceptos bíblicos es ilógico. Hay otras palabras que expresan conceptos que muchos reconocen como bíblicos, tales como encarnación, monoteísmo, omnipresencia, omnisciencia. Estas palabras tampoco se encuentran en la Biblia. Entonces, no muestra que la doctrina no se encuentra en la Biblia. En el mismo sentido, solamente porque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, no indica que la doctrina de la Trinidad no se encuentra en la Biblia. Fin de la cita. La Biblia nos dice que el Padre es Dios. En Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Solo tomaré algunos versículos como referencia para demostrar que el Padre es Dios, aunque hay mucho más, pero por motivo de tiempo no puedo citar tantos. Mateo 6:14, 11:25, Juan 3:16 y 17, Filipenses 2:11, Colosenses 3:17, Primera de Tesalonicenses 1:1, Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso 2, Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 2, Tito 1:4. Todos estos textos indican que el Padre es Dios. También la Biblia habla que el Hijo es Dios. Prestemos atención. Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Hebreos 1, verso 2 y 3. Colosenses capítulo 2, verso 9. Hebreos 1, 8. Mateo 1, 23. Romanos 9, 5. Tito 2, 13. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 16. Filipenses 2, 6. Segundo de Pedro 1, 1. Primera de Juan 5, 20. Todos estos versículos nos demuestran que el Hijo es Dios. También la Biblia declara que el Espíritu Santo es Dios. Hechos 5, 1 al 4. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pedro le dice al fraudulento discípulo Ananías: ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y en el mismo texto dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Luego Pedro, en el mismo capítulo de los Hechos, le dice a la mujer de Ananías, Safira: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? Y por ese pecado murió. Recordemos que las Sagradas Escrituras dice: no tentarás al Señor tu Dios. Segunda de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Espíritu Santo es omnipresente. Salmo 139, 7 al 10. El Espíritu Santo es omnisciente. Primera de Corintios 2:10. El Espíritu Santo es omnipotente. Mateo 1:18 al 20. Lucas 1:35. Ahora bien, los amigos unicitarios dicen que Dios es una sola persona con diferentes nombres. En la creación se llamó Padre, en la redención se le llamó Hijo, y ahora se llama Espíritu Santo en la santificación de la Iglesia. Es por ello que también se le llama modalista, porque para ellos el nombre Padre, Hijo y Espíritu Santo es un modismo, son nombres a una misma persona. Para ellos no existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personalidades distintas que forman un Dios. Pero podemos observar en varios pasajes bíblicos que ellos aparecen al mismo instante. No es que aparece en la creación con el nombre de Padre, luego aparece en la encarnación con el nombre de Hijo o Jesús, y después aparece con el nombre del Espíritu Santo, sino de manera unánime. Mateo
3:16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios, que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tanto en Mateo 3:16 y 17, Marcos 1:10 y 11, Lucas 3:21 y 22, y Juan 1:32 y 33. Mantiene la misma secuencia y armonía. Recién leímos en Mateo 3:16 y 17, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, dice las Sagradas Escrituras que estando Jesús saliendo de las aguas, 1. El Espíritu Santo, 2. Descendía en forma corporal de paloma, y una voz de los cielos, la voz del Padre, 3, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En el mismo instante aparecen en el escenario bíblico los tres. Nos preguntamos, ¿por qué trata de confundirnos al aparecer los tres al mismo instante? No es que en la creación se llamó Padre, en la redención se llamó Hijo, y en la santificación de la Iglesia se le llama Espíritu Santo. Están revelándose los tres en el mismo momento. ¿Qué hacemos con el idioma? ¿Qué hacemos con lo que está claro en su interpretación? ¿Qué hacemos con las verdades sencillas, claras y limpias de la Biblia? El Señor en Isaías 35:8 dijo: Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Una de las características de la época de gracia es que el Señor hizo el Evangelio al alcance de todos. Cualquiera puede acceder a sus verdades por la locura de la predicación, debido a que por la sabiduría de Dios nadie pudo conocerlo. Primera de Corintios capítulo 1 verso 21. Por muy tonto que sea una persona, según Isaías 35:8, no se va a extraviar, porque conoce la guía del Espíritu Santo. Además, sus verdades concernientes a nuestra salvación están expuestas de manera sencilla, al alcance de todos los extractos intelectuales. Luis M. Ortiz, un siervo del Señor, fundador del movimiento misionero mundial, dijo algo con respecto a Mateo 3:16 y 17, y vamos a citarlo textualmente. Cito: Si es uno solo, ¿cómo podía estar en carne y hueso a las orillas del río Jordán, y a la vez hacer oír su propia voz desde el cielo, y a la vez convertirse y pararse a sí mismo sobre su propia cabeza? ¿No es decir que Jesús se convirtió en un ventrílocuo?
y también se convirtió en un mago que asumió la forma de paloma y se posó sobre sí mismo. Fin de la cita. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. El pasaje de Mateo 17:5 también se encuentra en Marcos 9:7. El Señor Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y a la vez aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él. Pedro, en su ignorancia o desconocimiento, le dijo al Señor Jesús que sería bueno levantar 3 enramadas, una para el Señor Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Eso no trae confusión de parte de Dios para la doctrina unicitaria. Si Dios es uno como unidad absoluta, como ellos lo interpretan, ¿por qué nuevamente aparecen, en este caso, 2 en el mismo instante? El Hijo está en el monte alto, y la voz provenía desde el cielo. Y Pedro lo confirma en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro dice en su epístola que no son fábulas artificiosas, que sus propios ojos vieron su majestad. Y Pedro dice que Jesús recibió de Dios Padre honra y gloria, haciendo notoria la diferencia de personas. Pedro sigue diciendo que fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y Pedro recalca en el versículo 18: Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro dice que la voz es Dios Padre y Jesús estaba en el monte santo. Juan 12:28 al 30. Padre,
glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. En Juan 12, 28 al 30 dice que Jesús está hablando, orando al Padre, y el Padre le responde. No le responde desde dentro de la naturaleza humana de Jesús, sino desde el cielo. Además de Jesús, había una multitud, dice el escritor, que presenciaron la voz que vino del cielo. Jesús mismo está haciendo distinción entre él y el Padre, cosa que los amigos unicitarios no quieren reconocer. Apocalipsis 5:7. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Este versículo de Apocalipsis dice que el Cordero como inmolado, que claramente entendemos que es Jesús de Nazaret, tomó el libro de la mano derecha del que estaba en el trono, el Padre. No es incongruente decir que Él da el libro y Él mismo recibe de sí mismo el libro. Juan 8:16. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Los amigos de la unicidad afirman que los dos que dan testimonio, el Padre y Jesús, significan que es Él mismo en sus dos naturalezas cuando estaba en su ministerio terrenal, es decir, la naturaleza humana y la naturaleza divina en Él, y esa es la explicación que dan. No pueden ver el desatino e inconsistencia de su argumento. Analicemos esa dilucidación y observemos cómo se derrumba por sí sola. Tomando en cuenta el contexto, Jesús dice: en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero, aludiendo a lo que está escrito en Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. No hay duda que el contexto se debe interpretar que dos personas, no una persona con diferentes nombres, hace el testimonio valedero, que el testimonio de una persona no vale. Aunque el testigo se cambie el nombre, sigue siendo una misma persona. Otro asunto relevante que hay que reflexionar: aunque Jesús estaba en dos naturalezas, la humana y la divina,
era un solo ser. Jesús hace una diferenciación de personas cuando declara: y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. En Juan 8:54 dice: respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Reitera Jesús la diferenciación de personas que hay en un solo Dios. Jesús está diciendo que es una persona, aunque esté en 2 naturalezas, la humana y la divina. Si Él se glorifica, su gloria nada es, pero es el Padre quien lo glorifica. Ahora bien, si la Biblia dice que el Padre es Dios, si dice que el Hijo es Dios, y también dice que el Espíritu Santo es Dios, y también la Biblia demuestra una clara diferenciación de personas en la unidad de Dios, se tiene que buscar un concepto. Aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, es la más clara y concisa para explicar la naturaleza divina de Dios. No es triteísmo, porque ello implicaría 3 dioses, los cuales los trinitarios rechazamos. 3 personas forman un Dios. Aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, hemos demostrado que el concepto sí aparece. Es demostrable. La doctrina de la Trinidad es totalmente bíblica. No es una enseñanza pagana, como lo han querido hacer ver los amigos de la unicidad o cualquier otra secta. Para los amigos de la unicidad no significa lo que está claro en la Biblia. Cuando aparecen los 3 al mismo instante, se tiene que dar la interpretación que ellos hacen para acomodar verdades sencillas, claras y limpias. Eso es darle una interpretación privada, como dice el apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Enséñame, Señor, tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Esto fue Camino de Santidad con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, Señor, guíame tú, Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, Señor,
guíame tú, Señor, quiero alcanzar la gran felicidad.